Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase virtual Matemáticas. Hoy veremos un nuevo tema y es la ley del seno y la ley del coseno. Pero antes de resolver ejercicios utilizando estos dos teoremas, vamos a hablar sobre las características que lleva cada uno. Primero que todo, la ley del seno y del coseno trabaja para cualquier tipo de triángulos, aunque regularmente trabaja para los triángulos oblicuos. ¿Por qué? Bueno, regularmente los triángulos rectángulos se trabajan con teoremas como Pitágoras o razones trigonométricas. Como pueden observar, aquí tenemos un triángulo oblicuo. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ya nosotros observando eso, podemos decir que este triángulo lo vamos a hallar utilizando la ley del seno o la ley del coseno. Ok, los ángulos de un triángulo se designan siempre con letras mayúsculas. Entonces, vamos a nombrar este triángulo de esta manera. Entonces, este triángulo es A, B y C, ¿cierto? Y enfrente de cada ángulo llamaremos con letras minúsculas los lados. O sea, que para el ángulo A, su lado es A. ¿Y cuál es su lado de enfrente? Este que está acá. Entonces, lo llamaremos A en minúscula. Del mismo modo, vamos a hacer para el ángulo B y para el ángulo C. Los lados siempre se designan con letras minúsculas, como acabamos de observar. La ley del seno trabaja de la siguiente manera. Siempre va a trabajar el ángulo con su lado opuesto. La ley del seno se utiliza cuando conocemos que dos parejas y cualquier otro dato. ¿Qué quiere decir eso? Una pareja, cuando nosotros decimos pareja, siempre va a ser el ángulo y el mismo lado. Entonces, en este caso, si nosotros nos dan el ángulo A y el lado A y cualquier otro dato, nosotros sabemos que vamos a utilizar entonces la ley del seno. ¿Listo? Nunca se utiliza la ecuación completa. Siempre se va a utilizar dos solamente, dos letras. Eso quiere decir que podemos utilizar A y B, que podemos utilizar B y C, o de la misma manera podemos utilizar tanto A como C. Siempre van a ser dos. Eso depende también de lo que nos esté pidiendo el ejercicio. Vamos a realizar un ejemplo. Fíjense el ejercicio. Aquí nos dice que un avión viaja entre dos ciudades B y E con una elevación, un ángulo de elevación de 31 y 45. La distancia entre las dos ciudades es de 1500 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la distancia del avión a cada ciudad. El avión se encuentra en este punto. Aquí. Vamos a hallar la distancia que hay de acá hasta esta ciudad y de aquí mismo hasta esta otra ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Ok. ¿Por qué debemos utilizar el teorema del seno? Aquí en este ejercicio notamos que nos están dando dos ángulos y un lado diferente a esos dos ángulos. En este ejercicio no podemos aplicar las razones trigonométricas
¿Cuáles? Seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Porque no es un triángulo rectángulo. Recordemos cómo debemos aplicar el teorema del seno. La primera es que debemos establecer una pareja y un lado diferente o un ángulo diferente a la pareja. Pero como nos podemos dar cuenta en este ejercicio, en este triángulo, no tenemos ninguna pareja conformada, pero sí tenemos dos ángulos. Entonces recordemos que si nos dan dos ángulos en un triángulo, podemos sacar el tercero. Y ya sacando el tercero, fíjense que formaríamos una pareja. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos ese ángulo? Bueno, sabemos que a 180 que tiene, le vamos a restar los dos ángulos que nos están dando. En este caso, 31 y 45. Esto nos va a dar igual a 104. Entonces, esto va a ser la medida del ángulo faltante. ¿Ok? Ya la tenemos aquí. El ángulo es de 104. Entonces, fíjense cómo hemos formado una pareja. Ángulo y lado. Vamos a darle entonces un nombre a ese ángulo y a ese lado. Vamos a llamarla C. Lado C, ángulo C y lado C. Ahora sí, podemos resolver y hallar la distancia que hay en cada ciudad. Comencemos por el lado B. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, siempre vamos a utilizar la ecuación que esté completa. En este caso, la ecuación que está completa es C. Entonces ponemos C sobre el seno de C es igual ¿a cuál distancia? Cualquiera de las dos me sirve porque igual vamos a hallar las dos. Entonces, empecemos por B sobre es igual a B, el lado B, sobre el seno del ángulo B. Ahora, de esta ecuación, ¿qué término no conozco? El lado B, que va a ser la distancia que nosotros vamos a hallar. Entonces, despejamos B. Eso quiere decir que pasaríamos el seno de B al otro lado de la igualdad. Y si aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría B sola, sería igual ¿a quién? A C sobre el seno de C por el seno de B. Bueno, fíjense que entonces ya tenemos nuestro tercer ángulo, que fue 104. Al tenerlo, formamos una pareja. Ahora sí podemos utilizar la ley del seno. Llamé a ese ángulo y a ese lado C. Entonces, podemos empezar por la ecuación que nosotros ya conocemos todos sus términos. ¿Cuál es? C, el lado C, sobre el seno del ángulo C. Y eso sería igual a C sobre el seno del ángulo C. ¿Y cuál de estas dos voy a utilizar? Cualquiera de las dos, porque del mismo modo vamos a sacar este lado y este ladito. Entonces vamos a iniciar por el ángulo B. Sería B sobre seno del ángulo B. Ahora, de esta ecuación que acabamos de formar, ¿qué término desconocemos? Ok, el término que desconocemos es B, el lado B.
este señor que se encuentra aquí. Entonces, vamos a despejarla. Eso quiere decir que nosotros vamos a pasar al seno del ángulo B al otro lado de la igualdad. Y si está en este lado dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Eso quiere decir que B sería igual ¿a quién? A C, que no cambiaría, sobre el seno del ángulo C por seno del ángulo B. Démosle valores a esta ecuación. C, que sería igual ¿a quién? A 1500 kilómetros sobre el seno del ángulo C, que sería igual a seno de 104 por seno del ángulo B, que sería igual a 31. ¿Eso sería igual a qué? Eso sería igual a 796 kilómetros. Y ya tenemos la primera distancia. B es igual a 796 kilómetros. Vamos a hallar ahora el otro lado. Listo. Entonces, para nosotros sacar el otro lado, sabemos que es el ángulo E y el lado E. Nuevamente, utilizamos de estas tres ecuaciones la que yo conozco, de la que partimos, que es C sobre seno del ángulo C, y utilizamos la que nos hace falta, en este caso es E, sería entonces lado E sobre el seno del ángulo E. Ahora, nuevamente, de esta ecuación, ¿qué términos desconocemos? Desconocemos E, entonces es la que vamos a despejar. ¿Cómo quedaría mi ecuación? E es igual, nuevamente, a C sobre el seno de C, que no cambiaría, por el seno de E, que en esta ecuación estaba dividiendo y pasó al otro lado a multiplicar. Entonces sería seno de E. Démosle valores a esta ecuación. C, el lado C, sería 1500 sobre el ángulo C, sería seno de 104 por el seno del ángulo E, sería igual a 45. Entonces sería seno de 45. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 1093 kilómetros. Entonces, ya conocemos la distancia E, que es igual a 1093 kilómetros. Fíjense cómo hemos terminado con nuestro ejercicio resolviendo y utilizando la ley del seno, cada una de sus ecuaciones, y obteniendo nuestros resultados. La distancia de B y la distancia de E. Muchísimas gracias a todos.